Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has dado, Señor, todas las cosas en abundancia, porque nos has permitido, Señor, disfrutar de tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y permaneces fiel. Gracias porque tú eres un Dios inmutable, un Dios impasible, un Dios, Padre, que todo lo sabe, todo lo conoce, que no hay nada oculto delante de su presencia. Y, Señor, damos gracias porque podemos depositar plenamente nuestra confianza, Señor, en usted. Nuestra confianza en que usted, Señor, hace todo conforme a su voluntad y aún, Señor, los tiempos de nuestra vida están en sus manos. Te pedimos, Señor, que tú consueles los corazones de mis hermanos, del hermano Pablo y su familia, del hermano Felipe y su familia, del hermano Ariel y su familia, Señor. Que puedas, Padre, darles la paz, esa paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que tu palabra guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Señor, bendice a esta iglesia, aviva nuestros corazones, aviva los corazones de tu iglesia, Padre, y llévanos a un conocimiento más profundo, Señor, de ti. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Leamos nuevamente Romanos capítulo 11, hermanos. Romanos 11. Versículo 33 en adelante. Romanos 11, verso 33 en adelante. Dice la palabra del Señor. Tremendo pasaje. Usted, para entender todo esto, tiene que leer los capítulos anteriores, y como Pablo viene hablando acerca de los misterios de Dios, de la elección, de la obra que Él hace, del remanente que Él salva por gracia. Pero al final termina concluyendo y hablando de las profundidades de Dios, de cuán insondables son sus caminos para nosotros. Y como dijimos la semana pasada, Dios es incomprensible, no puede ser comprendido por nosotros, pero sí puede ser conocido. No podemos llegar a su profundidad, porque Él es infinito, pero sí podemos conocerle de acuerdo a lo que Él se ha revelado en su palabra. Y dice el verso 33, «Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén». Entonces, a la conclusión de Pablo, después de hablar de todas las grandezas de Dios y esos misterios que él viene mencionando en los capítulos anteriores. Y nosotros dijimos que nuestra confesión en el capítulo 2 de Dios y de la Santísima o de la Santa Trinidad tiene 3 párrafos que nos hablan del ser de Dios, que nos hablan de la comunión que Dios tiene con sus criaturas. Entonces el párrafo 1 se refiere a eso, el ser de Dios, los atributos de Dios, que es lo que estamos viendo ahora. El párrafo 2 nos habla de la relación con Dios, con sus criaturas, a la luz de los atributos que son mencionados en el párrafo 1. Y el 3 ya se centra en la Santísima Trinidad. Y vamos a hablar de eso, de la Santa Trinidad de Dios, de ese misterio divino, de ese misterio precioso, pero divino, ¿cierto? Incomprensible para nosotros. Entonces leamos nuevamente el párrafo 1 que dice lo siguiente. El Señor nuestro Dios, y ponga atención a cada palabra porque es hermoso, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad,
para su propia gloria, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es nuestro Dios y lo describe así nuestra confesión de fe. Entonces la semana pasada nosotros hablamos de la singularidad de Dios. ¿Recuerdan eso? Lo que significaba estos términos que quizás a lo mejor algunos nunca lo habían escuchado. La singularidad de Dios, hablamos de la aceidad de Dios y la incomprensibilidad de Dios. ¿Quién recuerda lo que era la singularidad de Dios? Que es uno y único. Dios es uno, es una verdad que nos revela todas las Escrituras, porque hay un solo Dios, dice la Biblia, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios es uno y único. No hay otro como Él, no hay otros dioses, no hay dioses menores a Él. Fuera de Él, Él es el único Dios vivo y verdadero. Eso nos habla de la singularidad de Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos de la aceidad de Dios? ¿A qué se refería la palabra aceidad de Dios? Ya, la autosuficiencia, que Dios existe por sí mismo, que Él no es causado por nadie, ¿cierto? Sino que Él existe porque Él es. Él existe por siempre y para siempre. ¿Y la incomprensibilidad de Dios? Que no se puede entender en su totalidad a Dios. Amén. Se puede conocer, pero no. Exacto. No podemos conocer las profundidades de Dios, sino solamente lo que Él ha revelado a nosotros a través de su palabra. Él habita en luz inaccesible, Él es infinito. Él, como decía aquí Pablo en el libro de Romanos, cuán insondables son sus caminos. Nosotros no podemos llegar a las profundidades de Dios porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Por lo tanto, no podemos conocerle, no podemos comprenderle, más bien en su totalidad, pero sí podemos conocerle, de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces, como dice Sam Renihan, la distinción entre el Creador infinito y la criatura finita presenta un problema. El problema es cómo la criatura finita podrá aprender y hablar del Creador infinito. ¿Cómo nosotros podemos hablar de Dios sin poder conocerle completamente? De hecho, mencionamos la semana pasada también a Job, que Job dice solamente que él conocía los bordes de los caminos de Dios. En un momento también, en medio de toda su dificultad, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces nosotros no conocemos completamente a Dios, y dijimos también que lamentablemente hoy en el cristianismo, en el evangelicalismo más bien, la visión de Dios pareciera no ser una visión amoldada a la Biblia. Hoy día se presenta un Dios que no es el Dios de la Biblia muchas veces, o cuando hablamos con la gente y nos describen lo que ellos creen acerca del ser de Dios, no es el Dios de la Biblia. A veces desde el púlpito no se habla del Dios de la Biblia, sino un Dios simplemente que despilfarra gracia y perdona los pecados sin que el hombre se arrepienta. Que simplemente, como escuchamos hace unos días atrás, abraza nomás, pero no juzga. La Biblia nos habla también de la justicia de Dios y que la ira de Dios está sobre el pecador cuando no se arrepiente, sobre el que no cree. Entonces no podemos presentar a Dios como Papá Noel, no podemos presentar a Dios como un osito cariñosito, simplemente, sino que debemos presentar a Dios en sus perfecciones. Hermanos, el amor de Dios no es una emoción de Dios, el amor de Dios es una perfección en Él. Él es perfecto en amor, y ese amor es justo, santo, bueno. Entonces Él, cuando tiene que juzgar, juzga, y eso lo vemos en la Biblia. Cuando los pueblos agotaron la paciencia de Dios, ¿cierto? Dios envió juicio sobre ellos, consecuencias por el pecado, y destruyó a esos pueblos.
porque ellos no se arrepentían. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abarcar el ser de Dios, hablar de Dios, si nuestras palabras son limitadas y nuestros conocimientos también? Como dijimos la semana anterior, también debemos hablar con mucho cuidado cuando nosotros hablamos del ser de Dios. Porque debemos tener temor de lo que estamos diciendo de nuestro Dios y que eso que digamos sea verdadero. Dios es incomprensible, Dios habita en luz inaccesible, Dios tiene caminos insondables, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que nuestros caminos. Pero no significa que Él sea incomprensible para nosotros, no significa que no podamos conocerle. Podemos conocerle porque Él se ha revelado a la luz de su palabra. Él se ha dado a conocer a nosotros. Y debemos dar gracias a Dios y gloria a Dios de que Él se dio a conocer a nosotros. Porque si Él no se nos hubiera revelado, entonces nosotros no le conoceríamos y estaríamos perdidos. Estaríamos sin esperanza hoy día. Entonces nuestras palabras no son suficientes para poder describir quién es Dios, para poder describirlo, sus atributos, en su grandeza, en su esencia, en su ser. Pero que no podamos describirlo completamente no significa que hablemos falsedades. Estamos hablando la verdad de la palabra de Dios, lo que Él nos ha revelado en su palabra y lo que podemos conocer de Él. Entonces hoy día vamos a hablar de algunos otros atributos que corresponden al ser de Dios, como la simplicidad de Dios. La Biblia nos habla también que Dios es simple, y la confesión lo menciona cuando dice que Dios es espíritu purísimo, es invisible, sin cuerpos, miembros o pasiones. Vamos a hablar de tres cosas, tres áreas dentro del ser de Dios: la simplicidad, la inmutabilidad y la impasibilidad, que son tres cosas, tres términos que también necesitamos definir para poder conocer más a Dios. En estos términos la confesión nos habla de la simplicidad de Dios. Dios no tiene partes, Dios no es un ser compuesto, hermanos, a eso se refiere con la simplicidad. Dios es espíritu, eso nos revela la Biblia. Recuerda lo que le dice Jesús a la mujer samaritana, le dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no tiene cuerpo como nosotros. Cuando nosotros a veces nos imaginamos a Dios, imaginamos un ancianito de barba blanca, ¿cierto?, con un cuerpo humano envejecido, pero la Biblia no nos revela así a Dios. Dios no tiene cuerpo, ni pasiones, ni miembros. No está compuesto por miembros. Es impasible, no es afectado también por las emociones. Y es un Dios inmutable. Es un Dios que no cambia. Nosotros afirmamos, según la misma palabra de Dios, que Dios se reveló en el Antiguo Testamento como el yo soy el que soy. Yahweh o Jehová, ¿cierto?, como traduce nuestra versión también, es su nombre. En Éxodo 3:14, Dios se revela o le dice a Moisés que lo dé a conocer como yo soy el que soy, como el que existe por sí mismo. Eso quiere decir el nombre Jehová o el nombre Yahweh, el que existe por sí mismo, el que es por siempre, el que no tiene comienzo ni final. Dios siempre ha existido. Y eso es algo para nosotros difícil de comprender, porque nosotros a todo le damos una causa, a todo le damos una existencia, todo para nosotros tiene un principio y un fin, aún nuestras propias vidas. Un día nacimos, otro día morimos. Pero Dios no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido. Él es el yo soy. Él es el yo soy, el que existe por sí mismo. Antes de todas las cosas, ahí estaba Dios. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 17, Padre, en su oración, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que todas las cosas fueran creadas, Dios era glorioso en sí mismo. No necesitaba del hombre para ser glorioso. Él es glorioso en sí mismo. Entonces, glorifícame con aquella gloria que ya tenía contigo antes que todas las cosas fuesen, antes que el mundo fuese. Porque a veces pensamos que Dios necesita del hombre para recibir gloria, que Dios necesita de nosotros. Y así se presenta muchas veces en el Evangelio a Dios como un Dios que está al servicio del hombre. Y si bien nosotros, sus hijos, somos beneficiados extraordinariamente por Dios y Dios nos ama de una manera que nosotros no imaginamos, Dios no necesita de nosotros para recibir gloria. Él es glorioso en sí mismo.
Él es Dios, porque Él existe por siempre y para siempre. Es sin causa, es simple. No es compuesto. No es algo que fue formado en partes, porque si Dios fuera compuesto, entonces es algo que alguien lo formó o algo lo formó. Alguien tuvo que unir esas partes, alguien lo hizo. Pero no, la Biblia nos revela que Dios, o nos habla de la simplicidad de Dios. Dios es espíritu. Él no tuvo comienzo, Él siempre ha existido. Él es por siempre. Y eso es la simplicidad de Dios. No tiene partes, no tiene miembros, no tiene un cuerpo, no tiene pasiones. ¿Se da cuenta que a veces hacemos a un Dios creado en nuestra imaginación? Pensamos que Dios es como nosotros. Y a veces se malentiende el texto cuando la Escritura dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y pensamos que Dios tiene un cuerpo porque nos creó a su imagen y a su semejanza. No, no se está refiriendo a eso la Biblia cuando nos habla que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Cuando la Biblia nos habla que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, es que el hombre es distinto a los animales, por ejemplo, porque el hombre tiene la imagen de Dios, los animales no. Por eso el hombre es la corona de su creación. Y cuando dice que nos creó a su imagen, significa que Dios nos creó seres personales, porque Él es un Dios personal. Él es una persona, es tres personas. Dios tiene intelecto, Dios tiene voluntad, y nos creó a su imagen con un intelecto y voluntad. Nos creó con atributos que el hombre tiene que pueden verse de alguna forma, que son de Dios y que se pueden ver de alguna forma reflejados en el hombre, como el amor, por ejemplo. Dios es amor, es un amor perfecto, y nosotros, el hombre, puede amar, aunque imperfectamente, porque Dios es amor. En el hombre se puede ver actos de justicia, porque Dios es justo. ¿Se da cuenta? De esa forma Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero no porque Dios tenga un cuerpo. Dios es espíritu. Ahora, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, adoptó una naturaleza humana y se hizo como uno de nosotros, muriendo en la cruz por nosotros. Y resucitó al tercer día en un cuerpo incorruptible. Y Él será eternamente el Dios hombre. El verbo eterno de Dios, la palabra eterna de Dios, se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesús, y Él será eternamente Dios hombre. A Él le veremos en carne, en un cuerpo incorruptible. Y nosotros tendremos un cuerpo incorruptible como el de Él, como el de Cristo. Pero ahí estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad de Dios, Cristo Jesús. Pero Dios es espíritu. Entonces, hermanos, Dios no tiene partes, Dios no tiene miembros. Él siempre ha sido el mismo. Y es un ser, es una esencia que tiene atributos, que vamos a verlo ya desde el próximo jueves, los atributos de Dios. Pero Dios no es la suma de sus atributos, sino que Él es sus atributos. Son parte de su ser. Él es espíritu purísimo, sin partes añadidas en Él. Él es un ser perfecto. Y todo lo que hay en Él son perfecciones. Porque a veces, hermanos, en nuestra imaginación, en nuestra meditación de Dios, pensamos que sus atributos son debilidades. ¿Cierto? ¿No lo vemos así? Oh, Dios es bondadoso, ¿cómo no lo va a perdonar? No, hermano, pero Dios es justo, y su bondad es perfecta, y es justa, y es santa. Y Él, si tiene que condenar el pecado, a Él no le va a temblar la mano como a nosotros. Él lo va a hacer, porque Él es justo. El típico ejemplo que podemos poner acerca de la justicia de Dios y del juicio de Dios es de un juez. Se ve reflejado en la sociedad. Cuando nosotros decimos en San Carlos, en Chillano, en el Ñuble, el mejor juez, el juez más respetado, el juez que tiene una mejor reputación, va a juzgar a un delincuente que asesinó a una persona. Y el día del juicio se presenta, ese juez se presenta el culpable, se presenta el victimario. Y el juez, ¿qué debería hacer en ese momento cuando él emite su juicio? Cuando hay pruebas que acusan a esa persona. El juez debería decir, no, ¿sabes qué? Hoy día estoy bondadoso, hoy día amanecí con el corazón blandito, entonces hoy día te vas a ir a tu casa y vas a ser indultado, vas a ser perdonado.
¿Qué sería? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo se vería la reputación del juez? ¿Dejaría de ser justo? ¿Es justo lo que él hizo? No. Él está dando por inocente al culpable. Pero la Biblia dice que Dios, el juez justo, no dará por inocente al culpable. Él va a pagar conforme a sus hechos. Y a nosotros no nos paga conforme a nuestros hechos, no nos paga conforme a nuestros pecados. No hay condenación para nosotros porque estamos en Cristo. Y Él pagó el precio de nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra maldad. Y eso es el Evangelio. Es por eso que la invitación del Evangelio es que la gente crea en Jesucristo, para que Él le perdone todos sus pecados. Para que ellos crean que ese sacrificio fue suficiente también para ellos, para perdonarlos, para salvarlos. Para que ya no haya condenación para los que están en Cristo. Entonces, hermanos, no podemos imaginar a Dios como nosotros queramos, ni hablar de Dios como nosotros queramos. Debemos hablar de del Dios que se ha revelado en su palabra. Entonces, Dios tiene atributos, tiene perfecciones, a las cuales nosotros debemos admirar y nos deben llevar a amarle más, a engrandecerle más, a adorarle más por lo que Él es. Dios no se actualiza, hermanos, Dios no cambia, Dios no hay nada contingente para Él. Él es perfecto, Él es espíritu purísimo, Él es simple, Él es espíritu. Y Él es inmutable. Él es inmutable. Hermanos, Dios no cambia, Dios no muta. Y eso, hermanos, esta doctrina, este atributo, esta parte del ser de Dios, para mí es de las más consoladoras que puede haber en la palabra de Dios, que puede revelarse en la Biblia. Porque todo cambio implica imperfección. Por ejemplo, si yo digo tengo que mejorar en ciertas áreas, tengo que cambiar ciertas áreas, es porque hay áreas que son imperfectas, ¿cierto? En mí. Y si yo empeoro, ¿cierto? Si yo cambio para mal, también eso es incorrecto, ¿cierto? Estoy fallando. Tenía áreas que eran buenas y que las he cambiado para mal. Dios no cambia en ninguna área. Él es perfecto en todos sus caminos. Él no necesita mejorar. No es que, Dios necesita ser más bondadoso con esa persona. Necesita ser más bondadoso conmigo. No, hermanos, Él es perfectamente bondadoso. Él es perfectamente amoroso. Es perfecto en todos sus caminos. Y el saber que Dios no cambia es consolador para nosotros porque podemos seguir confiando en sus promesas. Podemos seguir confiando en lo que Él nos dice en su palabra. Por eso dice la misma Escritura que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque su palabra es inmutable. Porque Él es inmutable. Porque Él no cambia. Ayúdenme con algunos textos, por favor. Malaquías 3:6, que alguien lo busque, y Santiago 1:17. Amén. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Porque yo Jehová no cambio. ¿Por qué no hemos sido consumidos, hermanos? Porque Dios no cambia. Si Dios cambiara, créame, sería lamentable para nosotros. Muy lamentable para nosotros. Santiago 1:17. ¿Está viendo 2:17, hermana, o no? Amén. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Hebreos 6:17-18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que acudimos
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces tenemos el inmutable consejo de Dios, porque dice el texto que es imposible que Dios mienta. Entonces nos habla de su carácter, nos habla de su ser, de su esencia. Dios es tal como se presenta en su palabra. Él no cambia y podemos nosotros confiar en Él. Por eso me encanta pensar en la inmutabilidad de Dios. Que a pesar de mí, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi pecado, Él no cambia. Hermanos, a pesar de... Piensa en tus pecados, piensa en tus desánimos, piensa en tus periodos de sequedad espiritual, piensa en esos periodos de frialdad espiritual, piensa en esos momentos en que has menospreciado a Dios, en que has menospreciado su casa, su iglesia, su palabra, la oración. Piensa en todos esos momentos donde le has fallado. Pero déjame decirte que Dios sigue amándonos, sigue amando a su pueblo, porque Él no cambia. Y eso es refrescante para nosotros, es animante. Saber que a pesar de que yo cambio, de que mis emociones varían, de que yo puedo fallarle, Él permanece fiel. Porque es un Dios que no cambia. Sigue amándonos como siempre, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados. Isaías, capítulo 54. Isaías capítulo 54, verso 10. Amén. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de mí mi misericordia, ni el pacto de mi paz quebrará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Dios tiene misericordia de los suyos. Dios nos asiste, nos ayuda, aún en los momentos de frialdad, de sequedad espiritual. Y hermanos, lo más consolador de esta doctrina de la inmutabilidad de Dios es que estamos amarrados, nosotros los cristianos, a una roca inconmovible. Estamos amarrados a alguien que no varía, que no cambia, que no se mueve de ahí. Entonces puedes aferrarte con seguridad a la roca de tu salvación, porque Él nunca va a cambiar. Él nunca va a dejar de amar a los suyos. Él nunca va a dejar de cuidar a los suyos, porque Él es Dios y Él es inmutable. Entonces tenemos un Dios en el cual podemos confiar plenamente. Podemos depositar toda nuestra confianza. ¿Has confiado en alguien y te has fallado? Pastor Miguel habló un poco acerca de eso en el ejemplo de Judas, el día domingo. El hombre falla, el hombre cambia. Cambiamos, mutamos, pero Dios no. Dios nunca falla. Es un amigo fiel. Es un Dios fiel. Dice Deuteronomio: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Dios es fiel, es inmutable. Entonces, hermanos, es hermoso saber que estamos amarrados a esta roca inconmovible, que es Dios. Entonces Dios, la Biblia nos revela la simplicidad de Dios, nos habla de la inmutabilidad de Dios, pero nos habla también de su impasibilidad. En este párrafo de la confesión dice que es espíritu purísimo, es invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Y eso es importante dentro de la doctrina, porque hoy día se presenta a un Dios a veces lleno de pasiones. Dios tiene afectos, Dios tiene emociones, respondemos aquí, y esta pregunta no es tan simple de responder. No podemos llegar a responder, sí, Dios tiene afectos y emociones. Si nosotros hablamos que Dios tiene afectos en el sentido que es movido por algo externo a Él, que le afecte, entonces yo diría, Dios no tiene emociones, Dios no tiene afectos, porque en Dios son perfecciones. No hay nada externo, y a eso se refiere un Dios impasible, un Dios que no lo mueven las pasiones, que no lo afecta nada externo, que no hay nada fuera de Él que lo mueva. No es que diga, ay, hoy día se levantó tan triste Gabriel, que voy a dejar de pasar todos sus errores y todos sus pecados. No, Dios no lo afectan las cosas externas. Entonces debemos ser cuidadosos cuando nosotros hablamos del ser de Dios, porque podemos estar describiendo a un Dios que no está en la Biblia.
¿Se imagina a un Dios emocional? ¿A un Dios sentimental? Simplemente a un Dios que todo lo conmueve, que no quiere condenar el pecado porque le da pena. O al revés, al otro extremo, un Dios frío que no tiene compasión ni misericordia de nadie. Entonces, a veces nosotros pensamos en esos atributos de Dios, como el amor, como la compasión, como la bondad, incluso como la justicia, como debilidades de Dios, que pareciera más que le afectaran en su carácter, más que lo hacen ver esplendoroso, grandioso. No, pero cuando nosotros pensamos en esas perfecciones, en esos atributos de Dios, esos atributos lo hacen ver más glorioso, más perfecto. Y no simplemente un Dios emocional que todo lo mueve, todo lo externo lo mueve. No, porque todas las cosas Dios las ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Él sabe desde el principio al final, dice la Biblia. Él lo sabe todo. Entonces no es que se mueva por cosas externas a Él. Todo está en el consejo de su voluntad. Entonces no podemos llegar y dar respuestas simplistas cuando hablamos de estos temas tan importantes. Entonces cuando hablamos nosotros de la impasibilidad de Dios, hablamos de un Dios sin pasiones como las nuestras. Tú eres afectado por lo externo. Tú tienes debilidades que te mueven. Cuando dices, oye, esta es mi debilidad, veo un chocolate y aunque esté a dieta, tengo que comerme ese chocolate. Es mi debilidad. Dios no tiene pasiones así. ¿Se entiende? Dios es perfecto en todo lo que hace. Él no va a cambiar sus planes eternos porque le conmovió algo. No, porque Él no es hombre, hermano, como nosotros. Él es perfecto en sus caminos. Dios no experimenta cambios emocionales. Te has levantado un día muy alegre y el otro día muy triste. O un periodo de tu vida muy alegre y después te pasa algo y estás muy triste. Bueno, Dios no experimenta esos cambios emocionales como nosotros. Ni de dentro, no vienen ni de dentro de Él, como a veces pasa. Oye, no sé por qué estoy triste. ¿Cierto? ¿Te pasa que a veces tus emociones te juegan una mala pasada? O a veces algo externo te pone triste, te pone mal. Bueno, Dios no experimenta esos cambios, ni de dentro ni de fuera de Él. Y este atributo de la impasibilidad de Dios es parte de su inmutabilidad, de que Él no cambia, de un Dios que no es afectado por nada externo. Ya leímos Malaquías 3:6, pero ayúdenme con otros textos. Números 23:19. Alguien, Números 23:19, después otro hermano o hermana. Salmo 102, 25 al 27, Salmo 33, 11, Isaías 46, 10, Salmo 138, 8, Filipenses 1, 6 y Hebreos 13, 8. El que lo tenga y agarró un verso, se pone de pie y lo lee, por favor. Amén. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Dios no es hombre, Dios no cambia. Salmo 102, por favor. ¿102? 25 al 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Qué preciosos versículos cuando describen el ser de Dios. Él es el mismo. Todos mudamos, cambiamos. El hombre es como nada delante de Él. Él puede hacer lo que quiera con nosotros, pero Él es el mismo. Él no cambia. Salmo 33, 11. Amén. Amén. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. O sea, los propósitos eternos de Dios, los decretos de Dios permanecen para siempre. O sea, significa que lo que Él decretó antes de la fundación del mundo, lo que Él estableció que iba a acontecer antes de la fundación del mundo, van a permanecer para siempre, independientemente de nosotros.
Y hermano, eso es bueno para nosotros. Créame, es bueno, es muy bueno para nosotros. Tenemos un Dios que no cambia. Isaías 46, 10. Amén. Y desde la antigüedad lo que aún no había hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Dios anuncia lo por venir del principio. Mire qué contrario a algunos dioses que presentan a veces desde los púlpitos. Anuncio lo por venir desde el principio y haré todo lo que quiero y mi consejo permanecerá. ¿No ha escuchado alguna vez una frase que dice que Dios puede hacer cualquier cosa, pero jamás, y a veces algunos presentan, es un caballero que jamás entraría y violaría la voluntad humana? ¿Ha escuchado ese tipo de sermón o algo parecido a eso? Que Dios no entraría, no forzaría. Hermanos, Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Y Él, cuando nos transforma, penetra en lo más profundo de nuestro corazón y no nos pide permiso, porque Él es Dios. Entonces ese Dios caballero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia entra hasta lo más profundo de su corazón. De hecho, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios la sabe toda. Dios escudriña aún lo más profundo de nuestro corazón. ¿Quién conoce nuestro corazón? Yo, Jehová. Él sabe y Él penetra en lo profundo de nuestro ser. Cuando Él nos salva, Él obra en nuestro corazón, nos cambia. Él dice, pondré yo, o sacaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Él lo hará y hará todo lo que Él quiere. Salmo 138, 8. Salmo 138, 8. Amén. Amén. O sea, Jehová dice, cumplirá su propósito en mí. Dios cumple sus propósitos en nosotros, porque Él es Dios. Y Hebreos 13:8 a Filipenses 1:6. Amén. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y nada va a cambiar eso. Nada. Hebreos 13:8. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, los atributos de Dios el Padre son los mismos atributos de Dios el Hijo y los mismos atributos de Dios el Espíritu Santo. Entonces, estos pasajes niegan que Dios pueda cambiar, que Dios se arrepienta o que Dios sea afectado por cosas externas. Y los que rebaten esta doctrina dicen entonces, ¿cómo Dios se arrepintió? ¿Cómo Dios no condenó, ¿cierto?, a un pueblo? Bueno, tenemos que nosotros entender que la Biblia nos revela a Dios de una forma en que nosotros podamos entender, de una forma humana. Por ejemplo, cuando la Biblia dice los ojos de Dios, las manos de Dios, las alas de Dios, o el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. ¿Dios tiene alas entonces un ave? No, son formas que nos explican un poco a Dios de una forma en que nosotros podamos entender. Lo que se llama antropomorfismo, cuando se trata del ser de Dios, de representar a Dios de alguna forma, con alguna figura, o antropopatismo, cuando se trata de hablar de Dios, de las emociones de Dios, que cambian, o cuando dice que Dios se arrepintió, no es que Dios se haya arrepentido, sino que Dios condenó el pecado, y el sentir de Dios respecto al pecado, a eso se refería. O cuando dice que Dios se arrepintió de hacer mal a una ciudad, trata de explicar lo que Dios hizo, de una manera en que nosotros podamos entender en esa ciudad. Por ejemplo, cuando perdonó a Nínive. Hermano, están en los decretos eternos de Dios, que si un hombre se arrepiente, una ciudad se arrepiente, Dios perdona. Y si la ciudad no se arrepiente o el hombre no se arrepiente, el hombre es condenado. Eso está en los decretos de Dios. La Biblia lo que está haciendo es tratar de explicarnos de una forma en que nosotros podamos entender el carácter de Dios. Que Dios perdona la maldad, que Dios perdona el pecado con los que se arrepienten, que Dios derrama su gracia con aquellos que acuden a Él, pero que también Él juzga a aquellos que no se arrepienten. Entonces, hermanos, Dios es incomprensible para nosotros y en ningún idioma hay palabras donde nosotros podamos abarcar todo
el ser de Dios. Entonces, lo que hace nuestro lenguaje es rebajar a Dios de una forma en que nosotros podamos entenderlo, conocerlo. Cuando Dios hablaba a los hombres, no le hablaba en una lengua extraña, sino que le hablaba en un lenguaje en que ellos podían entender. Incluso los ángeles, cuando venían a hablar con hombres en la Biblia, le hablaban en un lenguaje en que ellos pudieran entender, porque Dios quiere que el hombre entienda quién es Él, le conozca, a pesar de que no podemos comprenderle totalmente. Entonces, las palabras no pueden abarcar todo lo que es Dios. Si usted ha visto árbol inmenso con un tronco inmenso, usted puede tocarlo, ¿cierto? Pero no abrazarlo completamente. Así es Dios. Podemos tocarlo, podemos verlo, conocerle, pero completamente no podemos abrazarlo. De hecho, ni en el cielo vamos a conocerle en el momento en que le veamos cara a cara. Vamos a estar conociéndolo eternamente porque Él es infinito. Es un Dios infinito. Entonces, toda la eternidad estaremos conociendo a Dios. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, por ejemplo, ese arrepentimiento conlleva tristeza, dolor, pero Dios no está sujeto a esas pasiones, como nosotros. En Él, cada atributo es una perfección, es perfecto en todos sus caminos. Entonces, cuando la Biblia habla del arrepentimiento de Dios, por ejemplo en Génesis 6 o en Jonás, está hablando del cambio de acción de Dios, cómo actúa Él cuando un pueblo se arrepiente. A eso se está refiriendo, cómo Él muestra gracia y misericordia cuando el hombre se vuelve a Él, o cómo condena a Él y cómo Él no aprueba el pecado cuando hay juicio. Entonces todos los atributos de Él, amor, misericordia, justicia, son perfecciones, son perfectos. Él es perfecto en amor, perfecto en justicia, perfecto en gracia. Entonces Dios nunca cambia, hermanos, sino nosotros. Nosotros somos los que cambiamos. Dios no tiene manos como las nuestras, pero la Biblia dice que habla de la mano de Dios. No tiene ojos como los nuestros, pero dice que el ojo de Dios está en todo lugar. Dios no se cansa, Dios no se aburre, Dios no se deprime, no se apasiona. ¿Está apasionado a algo? ¡Ah! No, Dios no se apasiona como nosotros. Él ama perfectamente. Él es justo, perfecta e inmutablemente. Entonces tenemos que aprender ese lenguaje bíblico de cómo describe a Dios, cómo se presenta en las Escrituras. Dios es inmutable, el hombre es el que cambia. El hombre es el que cambia. Si nos arrepentimos, Dios derrama gracia y salvación, pero si no lo hacemos, hay justicia y castigo. Dios es un ser inmutable. Es un ser que no se puede dividir, que no tiene partes, que no tiene cuerpos, no tiene cuerpo, no tiene pasiones, sino que Él es simple, Él es espíritu, Él es inmutable y Él es impasible. Ahora, para terminar y aplicarlo un poquito a nosotros, ¿cómo nos ayuda el saber estas cosas? ¿Cómo nos ayuda? ¿En qué me ayuda a mí el saber que Dios no tiene pasiones? ¿En qué me ayuda el saber que Dios es inmutable? Bueno, una cosa en la que te ayuda, hermano, y que lo puedes poner en la práctica, pensarlo, meditarlo, te ayuda en tu seguridad de salvación. En tu seguridad de salvación. ¿Saben por qué? Porque Él no cambia a pesar de nosotros. Porque si la salvación dependiera de ti, tú la perderías todos los días. Yo la perdería todos los días. Pero como no depende de nosotros, el saber que Dios es inmutable nos lleva a tener seguridad de salvación y a ser agradecidos con Dios por lo que Él es. Por lo cual estoy seguro, dijo el apóstol Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo fue el que resucitó y el que además también murió y el que intercede por nosotros. Dios no tiene cambios de humor. Hermano, a veces andamos de mal humor y podemos tener problemas con medio mundo. Dios no tiene esos cambios de humor. Imagínate si fuera así. Dios no se cansa de sus hijos a pesar de nosotros. Entonces, esta doctrina es un aliciente para nosotros seguir perseverando, para seguir adelante, porque Dios nos perdona, porque Dios tiene misericordia con el que se arrepiente.
Segunda área en que nos ayuda el conocer esta doctrina es que nos da fortaleza en medio de los problemas. En este mundo tendremos aflicciones, pero cuando nosotros tenemos problemas, incluso cuando hay frialdad espiritual, nosotros no estamos pensando, no es que Dios ya no me quiere, no es que Dios ya no está conmigo. No, hermano, porque Dios no cambia. Dios está ahí. Que tú no lo sientas no significa que Dios no esté ahí. Que tú estés frío no significa que Dios no está ahí. Dios está ahí. Siempre. Siempre, porque Él no cambia. Porque Él no está sujeto a pasiones. No tiene cambios de humor. Entonces a veces decimos, Dios ya no me quiere, ya no le importo, ya no me... No. Dios siempre está al tanto de sus hijos. Sino que pensamos y afrontamos los problemas de otra manera. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Hoy Dios está en control de esta situación. Entonces, ¿se da cuenta que pensamos distinto cuando entendemos la inmutabilidad de Dios? Porque Él está en control, porque Él no cambia, porque Él es soberano. Y tercero y último, es un descanso para nuestra alma. Es un descanso tener a un Dios que no cambia, porque nos lleva a confiar más en Él. Puedo confiar plenamente en Él porque Él es la roca de mi salvación. Jeremías 9 dice, para terminar con este texto, versículo 23 al 25, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Señor, nos ayude, hermanos, a conocerle más. Vamos a ir estudiando en esta doctrina, en estos 3 párrafos preciosos, quién es nuestro Dios. La próxima semana, el próximo jueves, Dios mediante, estaremos viendo un poco más de los atributos de Dios. Oremos. Bendito Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Damos gracias, Señor, por este tiempo donde tú nos permites aprender más de tu palabra. Ayúdanos a amarte más, a conocerte más, Señor. Señor, tener una visión más amplia, más grande de lo que tú eres y cómo tú te revelas, Señor, en tu palabra. Perdónanos las veces que no hemos estudiado, Señor, más de ti, no te hemos conocido más. Ayúdanos, Padre, a conocerte más. Abre nuestros ojos para mirarte en todo tu esplendor, en todas tus maravillas. Padre, y a mirarte a través de lo que tú has revelado en tu palabra. Te alabamos, Señor, y bendecimos en Cristo, nuestro Salvador. Amén.